La esposa encendió la computadora de su marido para imprimir una receta y, justo en ese segundo, llegó un correo electrónico del notario: los documentos para el cambio de titularidad están listos. Al hacer clic en la carpeta, tembló de shock. Su marido lo estaba transfiriendo todo a su amante y se estaba divorciando de ella. Reuniendo fuerzas, la mujer decidió adelantarse a los acontecimientos. Hola, amigos. Los errores son parte de la vida, pero ¿qué hacer cuando tu error afecta a las personas más cercanas? La historia de hoy trata precisamente de eso. Valeria entró en la cocina sosteniendo en las manos un papel arrugado con la receta de tamales. La letra de su abuela apenas se distinguía, las letras se desdibujaban, y decidió escribir el texto en la computadora para imprimirlo en un tamaño mayor. Sus manos se dirigieron solas al portátil de Diego, el suyo se había descargado y estaba cargándose en el dormitorio. La computadora de su marido cobró vida, la pantalla se inundó de luz. Valeria abrió el editor de texto y empezó a escribir: masa de maíz, carne, chile. En ese momento, en una esquina de la pantalla apareció una notificación de un nuevo correo. El correo electrónico estaba abierto. Valeria pasó la vista mecánicamente por la línea del remitente: Notaría Mendoza. El asunto del mensaje la dejó paralizada: los documentos para el cambio de titularidad de la propiedad están listos para firmar. Los dedos parecían de piedra sobre el teclado. ¿Qué cambio de titularidad? No pensaban cambiar nada. Su casa era propiedad prematrimonial de Diego, heredada de sus padres. ¿Para qué modificar algo? El corazón empezó a latir con más fuerza. Valeria hizo clic en el correo. El texto era formal y seco: estimado Diego Ramírez, le informamos que los documentos para el cambio de titularidad del inmueble ubicado en la dirección a nombre de Luciana Torres están listos. Asimismo, se han preparado los documentos para la presentación de la solicitud de disolución del matrimonio. Las letras comenzaron a bailar ante sus ojos. Valeria volvió a leer la línea. Y otra vez. Luciana Torres. Divorcio. Las manos le temblaban tanto que tuvo que agarrarse al borde de la mesa. En la cabeza resonaba un vacío del que apenas emergían fragmentos de pensamientos. Luciana. Lucy. La misma Lucy, compañera de trabajo de Diego, de la que él hablaba tan a menudo desde hacía medio año. Lucy propuso un nuevo proyecto: Lucy cree que hay que hacerlo de otra manera, Lucy. Valeria sintió náuseas subirle a la garganta. 9 años de matrimonio. 9 años de vida juntos. ¿De verdad había estado planeando todo ese tiempo, a escondidas, simplemente borrarla de su vida? Sus dedos se dirigieron solos al ratón. En el escritorio había una carpeta con el inocente nombre de Documentos 2024. Valeria la abrió. Dentro había decenas de archivos. Un contrato de donación de la casa a nombre de Luciana Torres. Un borrador de la solicitud de divorcio. Correspondencia con el notario. Capturas de pantalla de mensajes. Con Lucy. Diego, cariño, pronto todo será nuestro. Aguanta un poco más con esa gallina. Lucy, lo prometo. En cuanto cambie la titularidad de la casa, presentaré el divorcio. Ella no recibirá nada, es mi propiedad prematrimonial. ¿Y si lo sospecha? ¿Valeria? Es demasiado confiada. Nunca se meterá en mis asuntos. Las palabras se clavaban en su mente como fragmentos de vidrio. Valeria leía la conversación y, con cada línea, algo dentro de ella se derrumbaba y se convertía en polvo. Confiada. Gallina. Demasiado tonta para sospechar algo. No sabía cuánto tiempo estuvo sentada mirando la pantalla. El tiempo parecía haberse detenido. Afuera ya había oscurecido cuando por fin cerró la carpeta y dejó todo cuidadosamente como estaba. Sus manos ya no temblaban. Dentro de ella se alzaba una extraña rabia fría, serena y distante. Diego regresó a casa tarde, alrededor de las 9. Entró con una cara satisfecha, besó a Valeria en la mejilla, rápido y descuidado, como se besa a un mueble viejo. ¿Hay cena?, preguntó, quitándose los zapatos. En la estufa, respondió Valeria con voz tranquila. ¿Qué tal el día?
Normal, dijo Diego con un gesto de desdén, dejándose caer en el sofá. Cansado. Lucy otra vez con sus ideas, ya me tiene harto. Es lista, claro, pero a veces demasiado insistente. Valeria lo miraba como si lo viera por primera vez. ¿Cómo no había notado antes esa expresión en su rostro, autosatisfecha, casi desdeñosa, cuando la miraba? ¿Cómo se le había escapado el momento en que su te quiero se convirtió en un murmullo rutinario antes de dormir? Diego lo llamó en voz baja. ¿Qué? Gruñó él sin girar la cabeza, absorto en el teléfono. Valeria quiso gritar, arrojarle a la cara todo lo que había descubierto. Pero en lugar de eso dijo, nada. Por nada. Se dio la vuelta y fue a la cocina. Por dentro todo hervía, pero por fuera había una calma helada. Que piense que no sabe nada. Que siga con su juego. ¿Y ella? Ella pensará. Sopesará. Y encontrará una salida. Porque la gallina confiada murió en el momento en que leyó la palabra divorcio. Esa noche Valeria no durmió. Yacía junto a Diego, que roncaba plácidamente, ocupando 3/4 partes de la cama, y miraba al techo. Los pensamientos zumbaban como un avispero agitado. ¿Qué hacer? ¿Montar un escándalo ahora mismo? ¿Despertarlo, lanzarle el teléfono a la cara y exigirle explicaciones? ¿Pero de qué serviría? Él ya había tomado una decisión. Los documentos estaban en la notaría. La correspondencia con la amante. El plan estaba listo, solo quedaba ejecutarlo. Y aunque armara una escena, ¿qué cambiaría? La casa era su propiedad prematrimonial, legalmente, ella no recibiría nada. El divorcio era cuestión de tiempo. Al amanecer, Valeria tomó una decisión. Guardaría silencio. Observaría. Averiguaría qué tipo de mujer era esa Lucy, cuáles eran sus planes, qué estaba tramando. Porque su intuición le decía que algo no cuadraba. Lucy presionaba demasiado a Diego con el cambio de titularidad. Prestaba demasiada atención a los detalles en su correspondencia. Diego, ¿estás seguro de que la casa estará completamente a mi nombre? ¿Y si ella reclama su parte? Lucy, ya te lo expliqué, es mi propiedad prematrimonial. Ella no tiene ningún derecho sobre ella. ¿Pero y si presenta una demanda? Dicen que a veces las esposas consiguen quedarse con una parte. No tengas miedo. Mi abogado lo ha revisado todo. Ella recibirá 0. Absolutamente 0. Valeria se grabó esa conversación. Y otra más, posterior, Diego, ¿y el coche? ¿También se puede poner a mi nombre? Con el coche todavía es pronto. Primero la casa, luego nos divorciamos y después ya veremos. ¿Lo prometes? No quiero que ella reciba nada. Todo tiene que ser nuestro. Nuestro. Como si ya fueran una familia y Valeria fuera solo un obstáculo que había que apartar del camino. Por la mañana, Diego se preparaba para ir al trabajo de buen humor. Silbaba algo mientras se afeitaba en el baño. Valeria preparaba el desayuno, por costumbre, huevos fritos con frijoles y chile, como a él le gustaban, y café sin azúcar. Movimientos automáticos, perfeccionados durante años de vida en común. Hoy llegaré tarde, dijo él al vuelo, agarrando la chaqueta. Tenemos una presentación del proyecto y luego una fiesta de empresa. No me esperes antes de las 11. Está bien, asintió Valeria, sin levantar la vista de la taza. Él se fue y ella se quedó sola en una casa que ya no parecía un hogar. El espacio a su alrededor se volvió de pronto ajeno, frío. Durante 9 años había arreglado esas habitaciones, elegido las cortinas, los colores de las paredes, colocado las fotos. Y ahora todo eso estaba destinado a otra mujer. Valeria se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, en el patio, jugaban niños. Una mañana normal de un día normal. Solo que su vida se estaba yendo cuesta abajo. No. No era momento para compadecerse. Volvió al ordenador de Diego. Esta vez sin miedo ni temblores en las manos, con un cálculo frío. Abrió sus redes sociales. Luciana Torres.
32 años, especialista en marketing en la misma empresa donde trabajaba Diego. Guapa, llamativa, en las fotos siempre vestida a la moda, con maquillaje perfecto. Cientos de amigos. En el estado, citas, toma todo de la vida, nadie te hará feliz excepto tú misma. Valeria deslizó la pantalla. Fotos de fiestas, restaurantes, viajes. Una vida de escaparate. Ni una sola foto con Diego, claro, todavía estaba oficialmente casado. Pero en los comentarios de publicaciones recientes aparecían emoticonos desde la cuenta de su marido. Corazones. Guapa. Lista. Valeria sintió como el estómago se le contraía de asco. ¿De verdad había estado tan ciega? Todos esos me quedaré hasta tarde en el trabajo, evento de empresa, reunión con un cliente. ¿Cómo no lo había sospechado antes? Porque confiaba. Porque amaba. Porque pensaba que eran una familia. Siguió estudiando el perfil de Lucy. A la chica le encantaba el lujo. Bolsos caros, joyas, viajes a resorts. Y al mismo tiempo trabajaba como una simple especialista en marketing, con un sueldo medio. ¿De dónde salía el dinero para ese estilo de vida? Valeria se sumergió en publicaciones antiguas. Hace 3 años, el Estado decía, nueva vida después del divorcio. Por fin libre. Así que ya había estado casada. Y se había divorciado. Interesante. ¿En qué circunstancias? Buscando en fuentes abiertas, Valeria encontró menciones en uno de los foros. Alguien se quejaba de una estafadora que se casaba con hombres adinerados y luego les quitaba los bienes por vía judicial. No se mencionaba el nombre, pero los detalles coincidían demasiado bien. El corazón de Valeria empezó a latir con más fuerza. ¿Y si Lucy era una cazadora profesional de bienes ajenos? Pero entonces, ¿por qué insistía tanto en el traspaso de la casa antes del matrimonio? Normalmente, ese tipo de mujeres primero se casan y luego reclaman la mitad de lo adquirido. Valeria reflexionó. ¿Y si Lucy tenía otro plan? Recibir la casa como donación y luego deshacerse de Diego. ¿Pero cómo? ¿Simplemente dejarlo? ¿O? De repente, todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Lucy recibe la casa como regalo. Diego se divorcia de Valeria. Se queda sin nada, la casa ya no es suya, está transferida. Y entonces Lucy lo deja. Todo es lógico. Todo es simple. ¿Venganza perfecta o puro cálculo? Valeria se recostó en el respaldo de la silla. El plan de Lucy era genial en su simplicidad. Diego estaba tan cegado por la pasión que no veía lo evidente. Creía que vivirían juntos en esa casa, que construirían un futuro común. Y Lucy simplemente se quedaría con la propiedad y desaparecería. Y entonces una idea descabellada cruzó la mente de Valeria. ¿Y si? ¿Y si dejaba que ocurriera? ¿Y si no interfería? Diego quería traicionarla, dejarla sin nada. Que recibiera lo que merecía. Que Lucy lo engañara igual que él había engañado a su esposa durante todos esos meses. La casa no era suya de todos modos. Era propiedad prematrimonial de Diego. Pero había algo más. Valeria se levantó y fue al armario, sacó de la repisa superior una vieja caja. Dentro estaban los documentos de un departamento en Coyoacán, herencia de su abuela. Un pequeño departamento de 2 habitaciones que Valeria había heredado 5 años atrás. Entonces decidieron alquilarlo para obtener ingresos extra. El dinero iba a la cuenta común, pero el departamento estaba registrado solo a nombre de Valeria. Eso significaba que tenía a dónde ir. Tenía un techo sobre su cabeza. Y aunque ese departamento fuera más modesto, era suyo. Solo suyo. Valeria guardó los documentos de nuevo y, por primera vez en 24 horas, sonrió. El plan estaba tomando forma. Que Diego transfiriera su casa a Lucy. Que se divorciara. Ella guardaría silencio, observaría y esperaría. Y cuando él se quedara sin nada, simplemente se iría. Sin escándalos. Sin histerias. Solo cerraría la puerta detrás de sí y comenzaría una nueva vida.
Los días siguientes, Valeria vivió en un extraño estado de desdoblamiento. Por fuera, todo seguía igual, preparaba desayunos, sonreía a su marido, se interesaba por sus asuntos. La esposa perfecta, atenta e invisible. Pero por dentro funcionaba un frío mecanismo analítico que registraba cada detalle. Cada mentira. Diego empezó a quedarse en el trabajo 3 o 4 veces por semana. Volvía con el olor de un perfume ajeno, que intentaba disimular con chicle y spray para el aliento. Valeria guardaba silencio. Lo recibía con la cena, le preguntaba por los proyectos, escuchaba sus animados relatos sobre lo duro que era trabajar con los clientes. Por cierto, hoy Lucy hizo una presentación brillante, comentaba él durante la cena, sin notar cómo se tensaba el rostro de su esposa. El cliente está encantado. ¿De verdad es una profesional? ¿De verdad? Respondía Valeria con suavidad. Cuéntame más. Y Diego contaba. Sobre lo inteligente, creativa y ambiciosa que era Lucy. Valeria escuchaba y sonreía para sus adentros, él ni siquiera se daba cuenta de que se delataba por completo. Nadie habla de una compañera de trabajo con ese suspiro en la voz. Al mismo tiempo, Valeria seguía reuniendo información. Creó una cuenta falsa en las redes sociales y agregó como amigas a varias conocidas de Lucy. A través de grupos comunes y comentarios empezó a formarse un cuadro más claro. Lucy efectivamente estaba divorciada. 3 años atrás, su marido, dueño de una pequeña empresa constructora, se había declarado en quiebra de manera inesperada. Y la quiebra ocurrió justo después del divorcio. Según los rumores, Lucy había logrado quedarse con parte de sus activos, y luego el negocio se vino abajo por completo. El exmarido ahora trabajaba como capataz en una obra y alquilaba un departamento. Lo dejó sin nada, escribía en uno de los grupos femeninos cerrados una tal Marina que, a juzgar por el avatar, era conocida de ambos. Primero se casó, luego empezó a exigir que pusieran los inmuebles a su nombre, supuestamente para optimizar impuestos. Él, idiota, aceptó. Y un mes después ella pidió el divorcio y lo echó de la casa. Ni siquiera en el juicio pudo demostrar nada, todo estaba legalmente impecable. Valeria leyó el mensaje varias veces. Así que el modus operandi de Lucy era siempre el mismo. Ganarse la confianza, obtener los bienes, deshacerse del donante. Solo que en el caso de Diego el esquema era un poco distinto, la casa la recibiría como regalo antes del matrimonio. Más inteligente. Más seguro. Valeria llamó a una vieja amiga, Isabel, que trabajaba como abogada. Isabel, ¿puedo preguntarte algo? Solo de manera hipotética. Claro, respondió Isabel. ¿Qué pasa? Si una persona transfiere su casa prematrimonial a otra como donación y luego se divorcia de su esposa, ¿la esposa puede recibir algo? No, contestó Isabel con seguridad. Los bienes prematrimoniales no se dividen en el divorcio. Y si él regaló la casa antes de divorciarse, es su derecho disponer de su propiedad. La esposa no tiene ningún derecho sobre eso. ¿Y si resulta que el donante fue engañado? ¿Que la persona a la que le regaló la casa se ganó su confianza de manera intencional? Probar eso en un tribunal es casi imposible, suspiró Isabel. Se necesitan fundamentos muy serios para impugnar una donación. Valeria, ¿te pasa algo? No, respondió Valeria apresuradamente. Es que una vecina me contó una historia y me hizo pensar. Gracias, me ayudaste mucho. Al colgar, Valeria se recostó en el sofá. Así que incluso si Diego más tarde entraba en razón y entendía que lo habían engañado, no podría recuperar la casa. Lucy lo había calculado todo al detalle. Esa misma tarde, Diego anunció que el sábado tendrían un evento de empresa y que volvería tarde. Valeria asintió, como siempre. Y el sábado, cuando su marido se fue, se arregló y condujo hasta el centro de la ciudad. Sabía dónde sería ese evento. El día anterior había visto un mensaje en el teléfono de Diego, lo había dejado cargando y se fue a la ducha, y Valeria revisó rápidamente la conversación. Lucy le había enviado la dirección del restaurante, te espero a las 8, mesa para 2. Vístete bien, mi querido.
Valeria estacionó frente al restaurante una hora antes de la cita. Observaba desde el coche. A las 8 apareció Lucy, espectacular, con un vestido rojo ajustado y tacones altos. Se sentó en una mesa junto a la ventana. 5 minutos después llegó Diego, con un traje nuevo que Valeria veía por primera vez. Así que lo había comprado para las citas. Se besaron. Largo, apasionadamente. Valeria lo observaba sin sentir nada más que un frío desprecio. Ahí estaba su marido, besando a otra mujer, y luego volvería a casa a mentirle sobre el evento de empresa. Pero lo más interesante era otra cosa. Valeria observaba el lenguaje corporal. Cómo Lucy tocaba la mano de Diego, cómo sonreía, cómo se inclinaba hacia él mostrando el escote. Técnica clásica de seducción. Y Diego la miraba como hipnotizado. Estuvieron en el restaurante 2 horas. Valeria esperó. Cuando salieron, Lucy se colgó del brazo de Diego y fueron hacia el estacionamiento. Se subieron a su coche. Valeria encendió el motor y lo siguió, manteniendo distancia. El coche se detuvo frente a un edificio de varios pisos en un barrio nuevo. Entraron al portal abrazados. Valeria memorizó la dirección. Así que aquí vive Lucy. ¿Departamento alquilado o propio? Habrá que comprobarlo. Dio la vuelta y regresó a casa. Diego volvió a la 1:30 de la madrugada, borracho y satisfecho. Se desplomó en la cama sin siquiera desvestirse del todo. Valeria yacía a su lado y pensaba que pronto todo terminaría. Solo quedaba esperar un poco más. Diego estaba cavando su propia fosa, y ella observaría en silencio cómo caía en ella. Ni una pizca de compasión. Él eligió ese camino por sí mismo. El lunes por la mañana Valeria se despertó antes de que sonara el despertador. Diego aún dormía, extendido por toda la cama. Ella se levantó en silencio, fue a la cocina y se preparó un café fuerte. Afuera lloviznaba, el cielo gris oprimía la ciudad. Ese día decidió dar el siguiente paso. Necesitaba más información sobre Lucy, sobre su situación financiera, sobre dónde vivía y con qué dinero. Valeria abrió el portátil y comenzó a buscar de forma metódica. Resultó que Lucy alquilaba un departamento en ese mismo edificio al que habían ido el sábado. El anuncio del alquiler apareció en el archivo, $500 al mes más los servicios. Una suma considerable para una vivienda alquilada. Con el sueldo de un especialista en marketing común en su ciudad, eso representaba una parte importante de los ingresos. Valeria investigó más a fondo. Las redes sociales de Lucy estaban llenas de fotos en restaurantes caros, boutiques y salones de belleza. Un bolso nuevo de una marca famosa, al menos $800. Joyas, ropa, manicura, tratamientos estéticos. Todo eso requería dinero, y mucho. ¿Acaso Diego pagaba todo eso? Valeria revisó su cuenta conjunta, no había gastos sospechosos. El salario de su marido entraba como siempre, los gastos eran normales. Así que él tenía otra cuenta que ella no conocía. O Lucy recibía dinero de otras fuentes. Investigando en foros financieros y bases de datos, Valeria descubrió algo interesante. Lucy tenía deudas. 3 tarjetas de crédito y un préstamo de consumo. La deuda total rondaba los $25,000. Aún no había retrasos en los pagos, pero la carga financiera era evidente. El panorama se volvía más claro. Lucy vivía por encima de sus posibilidades, se había endeudado y ahora necesitaba una salida. La casa de Diego, valorada en unos $80,000, resolvía todos sus problemas. Venderla, saldar los créditos y aún quedaría dinero para una vida cómoda. ¿Por qué te levantaste tan temprano? Se oyó a su espalda la voz somnolienta de Diego. Valeria cerró rápidamente la ventana del navegador y se volvió hacia su marido con una sonrisa. No podía dormir. Decidí trabajar un poco. ¿En qué? Bostezó él, sirviéndose café. En un proyecto de freelance, mintió Valeria. Diseño de empaques para una empresa. Quiero ganar un poco más. Bien hecho, asintió Diego distraídamente, absorto en el teléfono.
Valeria observó cómo su rostro se iluminaba con una sonrisa al leer otro mensaje. Segaramente de Lucy. Buenos días, conejito. Te extraño. Espero verte. Diego, ¿te acuerdas de que hablábamos de renovar el baño? Preguntó de pronto Valeria, decidiendo comprobar una sospecha. ¿Qué? Apartó la vista del teléfono. ¿Qué renovación? Bueno, decías que habría que cambiar los azulejos, actualizar la ducha. Ah, eso. Diego dudó. Dejémoslo para más adelante. Ahora no es el mejor momento para gastar. ¿Por qué? Tenemos dinero en la cuenta. Sí, pero... hay que ahorrar para el futuro, apartó la mirada. Nunca se sabe. Valeria asintió, fingiendo creerle. En realidad, todo había quedado definitivamente claro. Diego estaba ahorrando, acumulando dinero. ¿Para qué? Para no quedarse completamente sin recursos después del divorcio. Entregaría la casa a Lucy, pero al menos quería conservar un colchón financiero. Qué equivocado estaba. Valeria había visto los mensajes en los que Lucy preguntaba por sus cuentas, sus ahorros, el coche. Ella quería quedarse con todo. Absolutamente con todo. Después de que Diego se fue al trabajo, Valeria condujo hasta el departamento de su abuela. Hacía tiempo que no iba, los inquilinos se habían marchado hacía un mes y había que comprobar el estado de la vivienda y decidir qué hacer después. El departamento la recibió con silencio y olor a polvo. 2 habitaciones, en el 4º piso de una vieja casa de ladrillo en Coyoacán. Las ventanas daban al patio, donde crecían enormes jacarandas. A la abuela le encantaba ese lugar. Allí Valeria había pasado toda su infancia, venía en vacaciones, allí se sentía realmente en casa. Recorrió las habitaciones. Los muebles seguían siendo de la abuela, antiguos, pero sólidos. El sofá, el armario, la mesa del comedor. En las paredes colgaban fotos de la abuela. Valeria se detuvo frente a una de ellas, la foto de boda de sus abuelos. Miraban a la cámara felices, jóvenes. Vivieron juntos 47 años, hasta la muerte del abuelo. Abuelita, dijo Valeria en voz baja a la habitación vacía, durante tantos años pensé que con Diego sería igual. Que envejeceríamos juntos. Resulta que estaba equivocada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Valeria sintió de pronto un nudo en la garganta. Por primera vez en todos esos días tuvo ganas de llorar. No de rabia. No de resentimiento, sino de decepción. Por todo lo que se derrumbaba, por todo en lo que había creído. Se sentó en el sofá de su abuela, abrazó sus rodillas. Las lágrimas corrían solas, en silencio, sin sollozos. Valeria lloraba por los años perdidos, por las esperanzas rotas, por un amor que resultó ser una ilusión. Pero 10 minutos después, las lágrimas se secaron. Valeria se levantó, se lavó la cara con agua fría en la cocina y miró su reflejo en el pequeño espejo sobre el fregadero. Ojos enrojecidos, rostro pálido. Pero la mirada firme. Basta, le dijo a su reflejo. Basta de compadecerte. Es hora de actuar. Sacó una libreta y empezó a hacer un plan. Primero, hacer una mínima reparación estética en el departamento. Segundo, traer allí sus cosas personales poco a poco, para que Diego no lo notara. Tercero, abrir su propia cuenta personal y transferir allí la mitad del dinero de la cuenta común. No, alto. No hacía falta llevarse la mitad. Que todo se quede con Diego. Que piense que después del divorcio ese dinero será su salvación. Y cuando Lucy llegue también a él, su decepción será aún más amarga. Valeria esbozó una sonrisa irónica. No había malicia en ella, solo una justicia fría. Diego eligió la traición. Que ahora afronte las consecuencias. Durante las 2 semanas siguientes, Valeria vivió en una tensa espera. Cada día revisaba el correo electrónico de Diego con cautela, cuando él estaba en la ducha o salía a la tienda. La correspondencia con el notario continuaba. Los documentos para la donación de la casa estaban casi listos, solo quedaba fijar la fecha de la firma. Diego se volvió aún más distraído.
Olvidaba los acuerdos, confundía los días de la semana, pasaba todo el tiempo con el teléfono en la mano. Valeria observaba cómo se transformaba en una persona obsesionada con una sola idea. Lucy había llenado toda su existencia. Y la propia Lucy, a juzgar por los mensajes, se volvía cada vez más insistente. Diego, ¿para cuándo? Estoy cansada de esperar. Prometiste que para finales de mes todo estaría listo. Lucy, aguanta un poquito más. El notario dijo que la semana que viene podremos firmar. ¿Y el divorcio? ¿Ya se lo dijiste? Todavía no. Primero cambiamos la titularidad de la casa y luego se lo diré. Así es más seguro. ¿Más seguro? ¿Para quién? ¿Para ella? Diego, empiezo a dudar de tus intenciones. No dudes, cariño. Solo te amo a ti. Simplemente hay que hacerlo todo bien. Valeria leía esos mensajes y se sorprendía de su propia calma. Antes, palabras así le habrían destrozado el corazón. Ahora solo registraba la información, como una investigadora reuniendo pruebas. Una noche, Diego regresó a casa inusualmente tarde, casi a medianoche. La cara enrojecida, los ojos brillantes. Evidentemente había bebido. ¿Dónde estabas?, preguntó Valeria sin levantarse del sofá. Con Sergio, gruñó él, quitándose los zapatos. Era su cumpleaños. El cumpleaños de Sergio es en abril, observó Valeria con calma. Ahora es junio. Diego se quedó inmóvil y luego se rió nerviosamente. Ay, ¿y qué más da? Simplemente nos reunimos un rato. Valeria, no me interrogues, ¿sí? Estoy cansado. Está bien, asintió ella. Ve a dormir. Él asintió agradecido y se arrastró hasta el dormitorio. Valeria se quedó sentada en la oscuridad del salón. Así que ya ni siquiera sabía mentir bien. O estaba tan seguro de su estupidez que ni se molestaba en inventar una mentira creíble. Al día siguiente, cuando Diego se fue al trabajo, Valeria empezó a recoger poco a poco sus cosas. Nada llamativo, solo una o dos cajas con objetos personales, fotos, libros, joyas que le había regalado su abuela. Todo aquello que tenía valor para ella, pero que no llamaría la atención de su marido. Llevó las cajas al departamento de su abuela y, de paso, contrató a un equipo para una reparación estética. Pintar las paredes, renovar los techos, pulir los pisos. Una reforma sencilla y económica, pero el departamento cambiaría de inmediato. En 2 semanas estará todo listo, prometió el capataz, un hombre mayor de rostro amable. ¿Va a vivir aquí? Sí, respondió Valeria, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido al alivio. Pronto me mudaré. Al regresar a casa, descubrió que Diego le había enviado un mensaje: hoy otra vez llegaré tarde. Tenemos una reunión importante con inversores. No me esperes para cenar. Valeria sonrió con ironía. ¿Inversores? Claro. Ya había aprendido a leer entre líneas. Llegaré tarde significaba una cita con Lucy, reunión importante, una noche con la amante. Se preparó la cena para ella sola, una ensalada ligera y café. Se sentó junto a la ventana y miró la ciudad sumergirse en el crepúsculo. En las ventanas se encendían las luces, la gente volvía a casa con sus familias. La vida normal, siguiendo su curso. Y su vida se estaba desmoronando en pedazos. O tal vez no, se estaba transformando, convirtiéndose en algo distinto, aún no del todo claro, pero ya no tan aterrador. El teléfono vibró. Un mensaje de Isabel, la amiga abogada. Valeria, hola. ¿Cómo estás? Has desaparecido. ¿Quedamos el fin de semana? Valeria lo pensó. Tenía ganas de desahogarse con alguien, de compartir lo que estaba ocurriendo en su vida. Pero todavía era pronto. Aún debía mantener todo en secreto. Nadie debía saber que ella conocía los planes de Diego. Isabel, mejor dentro de un par de semanas. Ahora mismo tengo mucho trabajo. De acuerdo, hablamos. Cuídate. Cuídate. Valeria pensó que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Cuidarse a sí misma, su futuro, su dignidad.
No gastar energía en escándalos ni histerias, no humillarse con lágrimas ni súplicas para que se quedara. Simplemente prepararse con calma para una nueva vida. Diego regresó a las 3 de la madrugada. Valeria fingió estar dormida. Él se acostó con cuidado a su lado y ella percibió el olor de un perfume femenino, dulce, empalagoso, nada parecido al que usaba ella. Antes habría armado un escándalo. Exigido explicaciones. Llorado. Ahora simplemente permanecía inmóvil, contando los minutos hasta el amanecer. Por la mañana, Diego se despertó de buen humor. Silbaba en la ducha, incluso se ofreció a preparar el desayuno. «Hoy estás muy animado», comentó Valeria mientras servía el café. «La vida está mejorando», sonrió él. «Siento que pronto todo cambiará para bien». ¿Para bien?, repitió Valeria, mirándolo a los ojos. «Sí. En el trabajo las cosas van bien, los proyectos salen adelante. En general, estoy lleno de optimismo». Él la miraba y Valeria comprendió de pronto, ya la había tachado mentalmente de su vida. La miraba como a una molestia temporal que pronto desaparecería. Ni siquiera intentaba ocultar su indiferencia. «Me alegro por ti», dijo ella en voz baja. «Valeria, ¿y si el fin de semana vamos a algún sitio?», propuso Diego de repente. «Podemos ir a un restaurante, al cine. Hace tiempo que no salimos juntos». Valeria estuvo a punto de reírse. ¿Para qué ese fingimiento? ¿Un último intento de representar una vida familiar feliz antes del divorcio? ¿O le había despertado la conciencia? «Vamos», aceptó ella. ¿Por qué no? El sábado realmente fueron a un restaurante. Diego eligió un lugar caro y reservó una mesa junto a la ventana. Se comportó de forma exageradamente galante, le ayudó con el abrigo, le acercó la silla, pidió vino. Valeria estaba sentada frente a él y observaba aquel espectáculo con una curiosidad distante. «Por nosotros», dijo Diego, alzando la copa. «Por nosotros», repitió Valeria. Chocaron las copas. El vino era áspero, con un toque de cereza. Diego hablaba de trabajo, de un nuevo proyecto, de planes para el verano. Valeria escuchaba a medias, asentía en los momentos adecuados, sonreía. La esposa perfecta en la cita perfecta. «Valeria, quería decirte algo», dijo de pronto Diego, y en su voz aparecieron notas inusuales. «Gracias. Por todos estos años. Por haber estado siempre a mi lado». Valeria alzó la mirada. Él la observaba con una extraña mezcla de culpa y lástima. Así que la conciencia sí existía. En algún lugar profundo, bajo capas de egoísmo y autoengaño. «No hay de qué», respondió ella. «Somos una familia». La palabra familia sonó como una burla, pero Diego, al parecer, no captó la ironía. Asintió y volvió a sumergirse en su monólogo sobre el futuro. Sobre lo importante que es avanzar, no temer a los cambios, abrirse a nuevas oportunidades. Valeria escuchaba y pensaba que estaba sentada a la mesa con un desconocido. Antes lo conocía de memoria, cada hábito, cada entonación, cada gesto. Ahora, frente a ella, había un extraño que repetía frases aprendidas de libros de motivación. Después del restaurante fueron al cine. Diego eligió una comedia, ligera y vacía. En la sala oscura, Valeria miraba la pantalla sin ver nada. Sus pensamientos giraban en torno a una sola cosa: ¿cuándo terminaría todo por fin? ¿Cuándo reuniría él el valor para decir la verdad? De regreso a casa, Diego le tomó la mano. Valeria estuvo a punto de apartar los dedos, pero se contuvo. Que siga interpretando el papel de marido feliz hasta el final. «Fue una buena noche», dijo él al entrar en la casa. «Sí», asintió Valeria. «Gracias». Fue al dormitorio, se encerró en el baño, se quitó el maquillaje durante largo rato y miró su reflejo. El rostro le pareció ajeno, demacrado, con sombras bajo los ojos, con nuevas arrugas junto a los labios. ¿Cuándo había envejecido tanto? El lunes por la mañana todo volvió a la normalidad. Diego se fue otra vez al trabajo, regresaron las ausencias y las reuniones importantes. Valeria continuó observando en silencio, recogiendo sus cosas,
preparándose para la mudanza. La reforma del departamento de su abuela avanzaba a buen ritmo. Valeria iba todos los días, supervisaba el trabajo, elegía detalles, cortinas nuevas, cojines para el sofá, vajilla. Preparaba su futuro nido, al que pronto se mudaría para siempre. ¿Y su marido no quiere ayudar con la reforma?, preguntó un día el capataz, viendo cómo Valeria cargaba a ella sola cajas con compras. Mi marido tiene suficientes asuntos propios, respondió ella con evasivas. El capataz asintió y no preguntó más. Valeria le agradeció esa discreción. A mitad de semana llegó el correo tan esperado. Valeria vio la notificación en el ordenador de Diego cuando él, como de costumbre, dejó el portátil abierto y fue a la cocina por café. Estimado Diego Ramírez, los documentos para el cambio de titularidad de la propiedad están listos. Le rogamos que acuda a la notaría el jueves, 20 de junio a las 15 para la firma. Traiga consigo su documento de identidad y los papeles del inmueble. Valeria fotografió rápidamente la pantalla con su teléfono. Así que pasado mañana. Pasado mañana Diego regalaría la casa a Lucy y comenzaría el acto final de este drama. Esa misma tarde, Diego anunció, Valeria, el jueves tendré que ausentarme durante el día. Por asuntos. Un par de horas, quizá 3. ¿Qué asuntos?, preguntó Valeria con fingida inocencia. Nada especial, firmar algunos documentos. Cosas de trabajo. Entiendo, asintió ella. Yo también pensaba ir el jueves a ver a una amiga. Hace tiempo que no nos vemos. Genial. Se alegró Diego. Entonces los dos estaremos ocupados. Valeria vio cómo exhalaba aliviado. Pensaba que todo encajaba perfectamente, su esposa estaría con una amiga y él podría ir tranquilamente a la notaría con la amante. El miércoles por la noche, Valeria recogió las últimas cosas de la casa. Todos los documentos importantes, las fotos, las joyas de su abuela, algunos libros queridos. Los guardó en una bolsa y los escondió en el maletero del coche. Diego no notó nada, pasó toda la noche con el teléfono en la mano, escribiéndose con Lucy. Mañana es un gran día, escribió Lucy. Sí, mañana todo cambiará, respondió Diego. Estoy tan nerviosa. ¿Y si algo sale mal? No saldrá mal. Todo irá perfecto. Confía en mí. Valeria leía su conversación y pensaba en lo extraña que es la vida. Mañana Diego estará convencido de que ha conseguido lo que quería, se ha librado de una esposa molesta y ha regalado la casa a su nuevo amor. Pero en realidad, mañana comenzará su caída. Esa noche Valeria casi no durmió. Permanecía acostada, mirando al techo, repasando mentalmente el día siguiente. Por la mañana se levantaría como siempre. Prepararía el desayuno. Se despediría de Diego. Él se iría al trabajo y a las 3 de la tarde pediría permiso para salir y se dirigiría a la notaría. ¿Y ella? Ella iría detrás. No para impedirlo, no. Solo para ver con sus propios ojos cómo ocurría. Cómo Diego firmaba los documentos de donación. Cómo Lucy se convertía en la propietaria de la casa. Cómo ambos serían felices, sin sospechar que esa felicidad sería breve. El jueves amaneció sorprendentemente soleado. Valeria se despertó temprano, aunque había dormido a ratos, despertándose por el más mínimo ruido. Diego también se levantó antes de lo habitual, estuvo un buen rato frente al espejo eligiendo camisa. Se decidió por una blanca, nueva. Valeria notó que la veía por primera vez. Así que la había comprado especialmente para ese día. ¿Vas a algún sitio tan elegante?, preguntó ella mientras servía el café. Al trabajo, respondió él brevemente, sin levantar la vista. ¿Con camisa blanca? Normalmente vas a la oficina con la azul. Diego se sobresaltó, como si lo hubieran pillado en una mentira. Bueno, hoy hay una presentación importante. Hay que verse presentable. Entiendo, asintió Valeria, dando un sorbo al café. El desayuno transcurrió en silencio. Diego estaba nervioso, golpeaba la cuchara contra el borde de la taza, revisaba el teléfono cada 2 minutos, se movía inquieto en la silla.
Valeria fingía no notar nada y terminaba tranquilamente su tortilla con frijoles. Bueno, tengo que irme, dijo Diego, levantándose de golpe. Tú decías que ibas a ver a una amiga, ¿no? Sí, iré después del almuerzo. Perfecto. Entonces nos vemos por la noche. Le dio un beso rápido y mecánico en la mejilla y salió apresuradamente por la puerta. Valeria se quedó sentada en la cocina, escuchando cómo sus pasos se perdían en el patio, cómo se cerraba la puerta del coche, cómo el motor se alejaba por la calle. Miró el reloj. 9 de la mañana. Hasta la hora señalada quedaban 6 horas. Valeria se levantó, recogió la mesa y lavó los platos. Luego fue al dormitorio, sacó del armario la bolsa con las cosas que había preparado la noche anterior. Ropa para un par de días, el neceser, los documentos. Todo lo necesario. A las 2 de la tarde Valeria se subió al coche y condujo hacia el centro de la ciudad. La notaría estaba en un edificio antiguo, cerca de la plaza. Valeria aparcó en una calle cercana, desde donde se veía bien la entrada. A las 2:30 apareció Diego. Aparcó justo frente a la notaría, bajó del coche y miró alrededor. Parecía inquieto. 5 minutos después llegó un taxi del que salió Lucy casi flotando. Valeria contuvo la respiración. Era la primera vez que veía a su rival tan de cerca, en persona y no en fotografías. Lucy era realmente hermosa, alta, esbelta, con un vestido beige ceñido y tacones altos. El cabello peinado en ondas, el maquillaje impecable. Irradiaba seguridad y una gracia depredadora. Diego corrió hacia ella, la abrazó y la besó. Un beso largo, en la calle, a la vista de los transeúntes. Valeria observaba la escena sin sentir nada. Ni dolor, ni celos. Solo vacío. Se tomaron de la mano y entraron en el edificio. Valeria permaneció sentada en el coche. Sabía que el trámite duraría entre 40 minutos y 1 hora, la firma de los documentos, la verificación de los datos, el registro. El tiempo avanzaba lentamente. Valeria miraba la puerta de la notaría, a los peatones apresurados en sus asuntos. La vida seguía su curso normal, la gente trabajaba, se encontraba, resolvía problemas. Y la suya, en ese momento, daba un vuelco. 50 minutos después, la puerta se abrió de golpe. Lucy salió primero, agitando una carpeta. Su rostro brillaba de triunfo. Diego salió detrás, también sonriente, satisfecho. Se abrazaron de nuevo, esta vez aún con más pasión. «Ya está», gritaba Lucy tan fuerte que Valeria podía oírla desde el coche. «Todo es mío. Nuestro, Diego, nuestro». Diego reía, la levantaba en brazos y la hacía girar. Los transeúntes se giraban, sonriendo al ver a la pareja feliz. Valeria arrancó el coche y se fue. Ya había visto suficiente. Condujo hasta el departamento de su abuela. La reforma estaba terminada, paredes recién pintadas, techos blanqueados, ventanas limpias. Olía a pintura y a novedad. Valeria entró las bolsas y empezó a colocar las cosas. Colgó la ropa en el armario, puso los libros en los estantes, colocó sobre la cómoda una foto con su abuela. Hogar. Ese era ahora su hogar. Se preparó un café y se sentó junto a la ventana. Afuera susurraban las jacarandas, en el patio jugaban niños. La vida cotidiana, simple y comprensible. El teléfono vibró. Un mensaje de Diego: Valeria, me retrasaré. La reunión se ha alargado. Llegaré tarde, no me esperes. Valeria sonrió con ironía. Claro que se retrasaría. Seguramente ahora Lucy y él estaban celebrando su éxito en algún restaurante. Tequila, felicitaciones, planes para el futuro. No respondió. Simplemente silenció el teléfono y lo dejó boca abajo. La tarde Valeria la pasó en silencio. Recorrió el departamento, revisó todo, colocó cada cosa en su sitio. Luego se acostó en el sofá de su abuela, viejo, pero tan acogedor, y por primera vez en muchos días sintió paz. Aquí nadie la traicionaría. Aquí estaba a salvo. Aquí podía empezar de nuevo.
Por la noche llegó otro mensaje de Diego: me quedé en casa de Sergio. Mañana iré por la mañana. Valeria lo leyó y sonrió con ironía. En casa de Sergio. Es decir, con Lucy. Se preguntó cuándo Diego entendería que había cometido un error irreparable. Apagó el teléfono y se durmió. Un sueño profundo y tranquilo, sin pesadillas ni ansiedad. Por primera vez en muchas semanas. Y en otro barrio de la ciudad, Diego y Lucy yacían abrazados, haciendo planes para el futuro, sin sospechar que ese futuro no sería en absoluto como lo imaginaban. Mañana comenzaría un nuevo día. Para Valeria, un día de liberación. Para Diego, el principio del fin. Valeria se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las nuevas cortinas ligeras. Durante un segundo olvidó dónde estaba, luego lo recordó, en el departamento de su abuela. Ahora, en su departamento. Miró el reloj, las 8:30. Hacía mucho que no dormía tan tranquila. Encendió el teléfono. 10 llamadas perdidas de Diego. 3 mensajes de voz. Varios SMS, Valeria, ¿dónde estás? ¿Por qué no respondes? He llegado a casa, no estás. ¿Qué pasó? Valeria, esto no es gracioso. Llámame. No escuchó los mensajes de voz. Se sirvió café y se sentó junto a la ventana. Tenía que decidir cómo actuar a partir de ahora. Podía llamar y explicarle que lo sabía todo. Tener una conversación final. ¿Pero para qué apresurarse? Que se preocupara, que sufriera un poco. A las 10 de la mañana llamó Isabel. Valeria, ¿qué está pasando? Diego acaba de llamarme, preguntó si estabas conmigo. Dice que ayer fuiste a ver a una amiga y no regresaste. Isa, todo está bien, respondió Valeria con calma. Estoy en mi casa. En el departamento de mi abuela. ¿Cómo que en tu casa? ¿Qué pasó? Es largo de explicar. Quedemos y te cuento todo. Valeria, me estás asustando. No tengas miedo. Estoy bien. Por primera vez en mucho tiempo, de verdad estoy bien. Quedaron en verse al mediodía en un café cercano. Valeria se duchó, se vistió y se miró al espejo. El reflejo la sorprendió, a pesar de la falta de sueño de las últimas semanas, su rostro se veía fresco, descansado. Como si se hubiera quitado un peso de encima. Diego seguía llamando sin parar. Valeria rechazó varias llamadas y luego escribió brevemente: estoy bien. Hablaremos después. La respuesta llegó de inmediato: ¿dónde estás? ¿Qué significa después? Valeria, estoy preocupado. No te preocupes. Todo está bajo control. Apagó el teléfono y salió de casa. El encuentro con Isabel tuvo lugar en un pequeño café acogedor con vista al parque. Su amiga estaba sentada en una mesa junto a la ventana, retorciendo nerviosamente una servilleta. Valeria, ¿qué está pasando? La bombardeó con preguntas en cuanto se sentó. Diego ha llamado 3 veces, está fuera de sí. Dice que desapareciste. No desaparecí, respondió Valeria con calma mientras pedía café. Simplemente me fui. ¿Cómo que te fuiste? ¿Se pelearon? No, Valeria negó con la cabeza. Ni siquiera sabe que yo sé. ¿Qué sabes? Valeria respiró hondo y empezó a contar. Sobre el correo del notario, la correspondencia con Lucy, el seguimiento, cómo descubrió los planes de la amante. Isabel escuchaba con creciente asombro, exclamando de vez en cuando: no puede ser, qué canalla, Valeria, ¿cómo pudiste callar todo este tiempo? Y ayer firmó los documentos, concluyó Valeria. Puso la casa a nombre de Lucy. Ahora ella es la propietaria. ¿Y no hiciste nada? ¿No lo detuviste? ¿Para qué? Se encogió de hombros Valeria. Es su casa prematrimonial. Nunca fue mía. Pero, Valeria. Isabel le agarró la mano. ¿Y tú? ¿Dónde vas a vivir? Tengo el departamento de mi abuela, sonrió Valeria. Allí viviré. Hice una reforma, ya trasladé mis cosas. Todo está listo. Espera, Isabel frunció el ceño.
¿planeaste todo esto? ¿Dejaste que pusiera la casa a su nombre a propósito? Sí, asintió Valeria. Porque entendí que Lucy lo está engañando. Es una estafadora profesional. Se quedará con la casa y lo dejará. Él se quedará sin nada. ¿Y tú quieres que eso pase? Preguntó Isabel lentamente. Quiero que reciba lo que merece, respondió Valeria con dureza. Iba a traicionarme, a borrarme de su vida como si fuera un objeto inútil. Que ahora sienta en carne propia lo que es eso. Isabel se recostó en el respaldo de la silla, observando a su amiga con atención. Valeria, no te reconozco. Siempre fuiste tan suave, tan buena. ¿Y ahora? Ahora me he vuelto más inteligente, interrumpió Valeria. La bondad y la suavidad son buenas cuando te valoran. Pero cuando te utilizan, hay que saber defenderse. Pero, Valeria, quizá aún así deberías hablar con él. Explicarle que lo sabes todo. Al menos advertirle de que Lucy lo está engañando. No, dijo Valeria con firmeza. Él tomó su decisión. Ahora que viva con las consecuencias. ¿Y el divorcio? Él iba a presentar los papeles. Que los presente, se encogió de hombros Valeria con indiferencia. No me opondré. No hay nada que repartir, la casa era su propiedad prematrimonial y ahora ni siquiera es suya. En las cuentas no hay mucho dinero, podemos dividirlo a la mitad. El coche está a su nombre. No quiero nada. Solo el divorcio. Isabel guardó silencio, asimilando lo que había oído. Luego preguntó en voz baja, ¿y tú todavía lo amas? Valeria se quedó pensando. ¿Amaba a Diego? ¿A ese hombre con el que se casó hace 9 años? Tal vez sí. Pero ese hombre ya no existía. En su lugar quedaba un egoísta y un traidor al que ya no conocía. No, respondió. No lo amo. Ya no. Entonces, ¿qué sientes? Alivio, admitió Valeria con sinceridad. Soy libre. Por primera vez en muchos años puedo vivir para mí y no adaptarme a las expectativas de otros. Isabel alargó la mano por encima de la mesa y apretó los dedos de su amiga. Valeria, estoy contigo. Si necesitas ayuda jurídica, moral, la que sea, cuenta conmigo. Gracias, sonrió Valeria. Pero me las arreglaré. Ya me estoy arreglando. Se quedaron en el café una hora más, hablando del futuro, de planes. Isabel se ofreció a ayudar con el divorcio, prometió encontrar un buen abogado. Valeria sentía agradecida, pero en el fondo sabía que probablemente no haría falta un abogado. Diego querría divorciarse rápido y en silencio, sin escándalos. A él le convenía más que a ella. Cuando Valeria regresó al departamento, encendió el teléfono. 20 llamadas perdidas. Diego oscilaba entre el pánico y la rabia. Valeria marcó su número. Era hora de hablar. Diego contestó al primer tono, Valeria. ¿Dónde estás, maldita sea? ¿Qué está pasando? Hola, Diego, dijo ella con calma. Todo está bien. ¿Qué bien? Desapareciste. No dormiste en casa. No contestabas el teléfono. Me mudé, dijo Valeria simplemente. Se hizo un silencio. Luego, ¿qué significa que te mudaste? ¿A dónde te mudaste? Al departamento de mi abuela. ¿Recuerdas que tengo vivienda propia? Valeria, ¿de qué hablas? ¿Qué departamento de tu abuela? ¿Por qué de repente decidiste mudarte allí? Porque aquí está mi lugar, respondió Valeria, mirando por la ventana las jacarandas que susurraban. Y allí, en tu casa, ya no me necesitan. Mi casa es nuestra casa. La voz de Diego se elevó. ¿Qué tonterías estás diciendo? Basta, Diego, dijo Valeria con cansancio. No mientas más. Lo sé todo. El silencio se volvió opresivo. Valeria escuchaba su respiración pesada. ¿Qué? ¿Qué sabes? Logró decir por fin. Sobre Lucy. Sobre el cambio de titularidad de la casa. Sobre vuestros planes de divorciaros. Todo. Valeria, no es lo que tú piensas.
No hace falta. Lo interrumpió. Por favor, no hace falta. No te humilles con mentiras. He visto los mensajes. Sé de los documentos en la notaría. Ayer los vi salir de allí. ¿Me estaba siguiendo? En su voz aparecieron notas histéricas. Me estaba protegiendo, respondió Valeria con dureza. Me enteré de tus planes por casualidad cuando encendí tu ordenador para imprimir una receta. En ese momento llegó el correo del notario. Diego guardó silencio. Valeria se lo imaginaba sentado, pálido, con las manos temblorosas, tratando de pensar qué hacer. Valeria, escúchame, empezó él con tono conciliador. Sí, me equivoqué. Sí, tuve una aventura. Pero eso no significa que entre nosotros todo haya terminado. Podemos arreglarlo todo, empezar de nuevo. Diego, ayer pusiste la casa a nombre de tu amante, le recordó Valeria. ¿De qué empezar de nuevo estás hablando? Puedo recuperarlo todo. Anular la donación, hablar con Lucy. ¿Para qué? Preguntó Valeria con sincera sorpresa. Eso es lo que querías. Tú y Lucy ahora podéis estar juntos. La casa está a su nombre, todo según el plan. Valeria, no quiero perderte, en su voz se oían lágrimas. He cometido un error enorme. Perdóname. Valeria sonrió con ironía. Qué rápido había cambiado de bando. Hace una hora, seguramente, hacía planes con Lucy y ahora pedía perdón a su esposa. Diego, no estoy enfadada contigo, dijo ella en voz baja. De verdad. Simplemente estoy cansada. Cansada de ser una esposa cómoda e invisible, a la que se puede traicionar cuando aparece alguien más interesante. No, Valeria, no entiendes. Sí, entiendo. Lo entiendo todo. Por eso voy a pedir el divorcio. Podemos hacerlo de manera pacífica, sin escándalos. La casa era tu propiedad prematrimonial y ahora ni siquiera es tuya. No hay nada que repartir. Valeria oía cómo los engranajes en su cabeza empezaban a girar. Valeria, ¿lo hiciste a propósito? ¿Dejaste que esto pasara a propósito? Simplemente no interferí en tus planes, respondió ella con evasivas. Querías liberarte de mí, obtener el divorcio. Pues lo tendrás. Pero la casa. Maldita sea, la casa ahora es de Lucy. Sí, imagínate, en la voz de Valeria sonó una burla. Un giro inesperado, ¿verdad? Valeria, ¿te das cuenta de que ahora me he quedado sin vivienda? Tienes a Lucy, le recordó Valeria. ¿Y su casa? Esa misma que tú le regalaste. Esto no es gracioso. No estoy bromeando, Diego. Es tu elección, tus decisiones. Vive con las consecuencias. Te estás vengando de mí, dijo él con tono acusador. No, respondió Valeria con calma. Simplemente no te estoy salvando de tus propios errores. La diferencia es enorme. Valeria, por favor. Quedemos, hablemos bien. Sin teléfono. Iré a verte. No, lo cortó ella. No hay nada más de qué hablar. Espera los papeles del divorcio. Valeria. Ella colgó. Las manos le temblaban, no de miedo ni de rabia, sino de adrenalina. La conversación que tanto había temido ya había ocurrido. Y no había sido nada aterradora. Diego se había mostrado exactamente como ella lo imaginaba, débil, cobarde, dispuesto a volver con su esposa solo porque se había quedado sin casa. Valeria se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El aire de la tarde era fresco, olía a jacarandas en flor. Abajo, en algún lugar, los niños reían jugando al fútbol. La vida cotidiana, simple y comprensible. Su nueva vida apenas comenzaba. Los días siguientes pasaron como envueltos en una extraña neblina. Valeria organizaba el departamento, trabajaba, era diseñadora gráfica freelance, lo cual le ayudaba mucho en ese momento, se reunía con Isabel, que se había ofrecido a ayudar con los trámites del divorcio. Poco a poco, la vida entraba en un nuevo cauce. Diego llamaba todos los días.
Primero suplicaba una cita, luego empezó a amenazar con impugnar el divorcio, después volvía a las súplicas. Valeria no contestaba las llamadas, solo de vez en cuando escribía mensajes breves: Diego, déjame en paz. Todo ha terminado. Y entonces llamó Lucy. Valeria vio un número desconocido en la pantalla, pero algo le dijo que debía contestar. ¿Hola? Buenos días, se oyó una voz femenina dulce. ¿Es Valeria? Sí, respondió Valeria con cautela. Me llamo Luciana. Creo que sabe quién soy. Valeria sonrió con ironía. A Lucy no le faltaba descaro. Lo sé. ¿Qué quiere? Quiero hablar. Mujer con mujer. ¿Podemos vernos? ¿Para qué? Tenemos intereses comunes. En la voz de Lucy se oyó una sonrisa. Créame, le resultará interesante. Valeria dudó. La curiosidad pudo más que la prudencia. De acuerdo. Mañana. 3 de la tarde, café en la plaza de Coyoacán. Perfecto, dijo Lucy satisfecha y colgó. Valeria dejó el teléfono y se quedó pensativa. ¿Qué quería Lucy de ella? ¿Presumir de su victoria? ¿Humillar a la rival derrotada? ¿O algo más? Al día siguiente, Valeria llegó al café 10 minutos antes. Eligió una mesa junto a la ventana y pidió café. Lucy apareció exactamente a las 3, espectacular, con un traje caro y un peinado impecable. Se sentó frente a ella y la observó con mirada evaluadora. Así que usted es Valeria, dijo con voz alargada. Diego hablaba mucho de usted. No lo dudo, respondió Valeria con frialdad. ¿Qué quería? Vayamos sin ceremonias. Lucy se recostó en el respaldo de la silla. Sé que usted está al tanto de mi relación con Diego. Sé que puso la casa a mi nombre. Y sé que, por alguna razón, usted no intentó impedírselo. ¿Y qué con eso? Me interesa saber por qué. Lucy entrecerró los ojos. Normalmente, las esposas abandonadas montan escenas, exigen dinero, se aferran a los maridos. Usted simplemente se fue. ¿Por qué? Tal vez no me dio pena, se encogió de hombros Valeria. No le creo, negó Lucy con la cabeza. Nadie entrega así como hacía su marido y una casa. Usted tiene un plan. Valeria no pudo evitar reírse. ¿Vino a averiguar si soy peligrosa para usted? ¿Tiene miedo de que esté tramando algo? Solo quiero entender el panorama, dijo Lucy con dureza. Diego me llama todos los días, se queja de que usted no contesta el teléfono. Dice que cometió un error, que la ama. Empieza a irritarme. ¿Irritarla? Repitió Valeria. ¿Qué pasa? No está saliendo según lo planeado. Lucy se tensó. ¿De qué está hablando? Luciana, hablemos con franqueza. Valeria se inclinó hacia adelante. Sé quién es usted. Encontré información sobre su matrimonio anterior. Sobre cómo le quitó bienes a su exmarido por vía judicial. Sobre sus deudas. Sobre que necesitaba dinero. El rostro de Lucy se endureció. ¿Hurgó en mi pasado? Y usted hurgó en mi presente, replicó Valeria. Me robó al marido, hizo planes sobre mi vida. ¿Por qué yo no puedo saber más sobre usted? Lucy guardó silencio, apretando los labios. Luego, inesperadamente, se echó a reír. ¿Sabe qué? Usted me cae bien. No es una ratoncita gris como la describía Diego. Diego no sabía muchas cosas sobre mí, respondió Valeria con calma. Solo veía lo que quería ver. ¿Y ahora qué? Lucy la miraba con atención. ¿Quiere recuperarlo? No, respondió Valeria con sinceridad. Ya no lo necesito. ¿Y la casa? ¿Quiere reclamar una parte? Es su propiedad prematrimonial. No tengo ningún derecho sobre ella. Y tampoco la quiero. Lucy se quedó pensativa, observando a Valeria con detenimiento. Entonces, ¿por qué permitió que pusiera la casa a mi nombre? Usted entendía que él se quedaría sin nada. Precisamente por eso, asintió Valeria. Quería traicionarme, dejarme sin nada. Que ahora él mismo experimente esa sensación. Venganza, asintió Lucy.
Entiendo. No, objetó Valeria. No es venganza. Es justicia. Guardaron silencio. La camarera trajo el café de Lucy. Ella dio un sorbo y luego preguntó, ¿y si le digo que yo tampoco pienso estar con Diego? Valeria sonrió con ironía. Eso ya lo sé. Usted obtuvo la casa, obtuvo lo que quería. ¿Para qué cargarse con un hombre sin dinero ni vivienda? Lucy no lo negó. Asintió. Tiene razón. Ya estoy preparando la mudanza. Venderé la casa, saldaré las deudas y empezaré una nueva vida. ¿Y Diego? Que Diego se las arregle como pueda, se encogió de hombros Lucy con indiferencia. Yo no le prometí nada. Él decidió todo, él regaló todo. Yo solo acepté el regalo. ¿Y la conciencia no le remuerde? Preguntó Valeria. Lucy la miró con ojos fríos. ¿Y a él le remordía la conciencia cuando planeaba dejarla después de 9 años de matrimonio? ¿Cuándo pensaba dejarla sin vivienda, sin medios para vivir? Valeria se quedó pensativa. En las palabras de Lucy había su propia verdad. ¿Sabe, Valeria? Continuó Lucy. Usted y yo no somos tan diferentes. Las dos hemos sufrido por culpa de los hombres. Mi exmarido me golpeó durante 2 años, hasta que me atreví a irme. Le quité la casa no por codicia, fue una compensación por años de dolor y humillación. Y el dinero lo gasté en tratamiento, en un psicólogo, en volver a sentirme una persona. Valeria la miraba con asombro. ¿De verdad detrás de la máscara de una cazadora depredadora se escondía una historia así? Luego me di cuenta, decía Lucy, de que los hombres solo piensan en sí mismos. Toman, usan y tiran. ¿Por qué las mujeres no pueden hacer lo mismo? Diego quería usarte a ti y luego a mí. Yo simplemente lo superé en astucia. Y ahora se quedó sin nada, concluyó Valeria. Sí, asintió Lucy. ¿Pero acaso es injusto? Es un traidor. Recibió lo que merecía. Valeria dio un sorbo a su café. Fue un encuentro extraño. Llegó esperando ver a una rival triunfante y se encontró con una mujer que, en cierto modo, se parecía a ella misma. Engañada, utilizada, que había aprendido a defenderse. ¿Qué le dirás a Diego? Preguntó Valeria. La verdad, se encogió de hombros Lucy. Que entre nosotros no había nada serio. Que la casa se queda conmigo y que él busque dónde vivir. Se pondrá furioso. Que se ponga, respondió Lucy con indiferencia. Me da igual. Ya estoy vendiendo la casa, encontré compradores. En un mes se cerrará la operación y me iré a otra ciudad. Empezaré allí una nueva vida. Se levantó para irse y de pronto se detuvo. Valeria, te deseo suerte. Eres una mujer fuerte. Encontrarás a alguien que te valore. Y a ti también te deseo suerte, respondió Valeria. Lucy asintió y salió del café. Valeria se quedó sentada, mirando por la ventana. El encuentro había sido muy distinto de lo que esperaba. Lucy no era un monstruo. Era una mujer que intentaba sobrevivir en un mundo cruel. Con otros métodos, pero con el mismo objetivo. Y Diego resultó ser víctima no de una maldad ajena, sino de su propia estupidez y avaricia. Después del encuentro con Lucy, Valeria volvió a casa pensativa. Se sentó en el sofá, se abrazó las rodillas y miró por la ventana al patio tranquilo. La conversación había dado la vuelta a algo dentro de ella. Esperaba encontrarse con una depredadora calculadora y conoció a una mujer con el alma herida, que había aprendido a sobrevivir a cualquier precio. Tal vez Lucy tenía razón. Tal vez en este mundo hay que ser dura, protegerse y no dejar que te utilicen. Valeria había sido toda la vida dócil, complaciente, intentando agradar a todos. ¿Y qué recibió a cambio? Traición. El teléfono vibró. Un mensaje de Diego: Valeria, te lo ruego, reúnete conmigo. Necesito decirte algo. Es importante. Valeria miró la pantalla. Quizá era hora de poner fin a esta obra interminable. ¿De verse y cerrar definitivamente? Está bien.
Mañana, a las 6 de la tarde, en el parque de Chapultepec, junto a la fuente. La respuesta llegó al instante: gracias. Allí estaré. Te prometo que no te arrepentirás. Valeria sonrió con ironía. ¿No se arrepentirá? Es Diego quien debería arrepentirse de lo que hizo. Al día siguiente llegó al parque 10 minutos antes de la hora acordada. La tarde era cálida, el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Junto a la fuente se reunían parejas enamoradas, paseaban familias con niños. Una idílica escena vespertina. Diego apareció exactamente a las 6. Valeria apenas lo reconoció. Había adelgazado, estaba demacrado, con ojeras oscuras. Vestía de forma descuidada, camisa arrugada, vaqueros. Nada que ver con el hombre satisfecho de sí mismo que había visto un mes atrás. Valeria se acercó e intentó abrazarla, pero ella se apartó. Hola, Diego. ¿Qué querías decir? Sentémonos, señaló un banco. Se sentaron y entre ellos se extendió un abismo de silencio. Diego se retorcía nerviosamente los dedos, sin saber por dónde empezar. Lo arruiné todo, logró decir al fin. Soy un completo idiota. Valeria, no sé qué me pasó. Lucy. No es en absoluto quien yo creía. ¿De verdad? Preguntó Valeria con ironía. ¿Y quién es entonces? Me utilizó, dijo Diego con amargura. Ayer me dijo que entre nosotros no había nada, que yo me lo había inventado todo. Que la casa ahora es suya y que debo buscar otro lugar donde vivir. Ya la está vendiendo. ¿Y te sorprende? Valeria lo miró atentamente. Yo pensaba que me amaba, dijo Diego, desorientado. Decía esas cosas, hacía planes para el futuro. Yo le creí. Como yo te creí a ti, dijo Valeria en voz baja. Diego se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Valeria, lo entiendo. Me lo merezco. Pero por favor, dame una oportunidad de arreglarlo todo. Podemos empezar de nuevo. Seré distinto, lo prometo. Diego, Valeria negó con la cabeza, no lo entiendes. No se trata de Lucy. Se trata de ti. De tu elección. Decidiste que yo no merecía la verdad, que podía simplemente borrarme de tu vida como a un objeto inútil. Me equivoqué, agarró su mano. Estaba ciego, fui un necio. Valeria, tú eres lo más importante que he tenido en mi vida. Lo entendí cuando te perdí. Valeria retiró la mano. Lo entendiste cuando perdiste la casa, dijo ella con dureza. No a mí. La casa. Si no fuera por eso, ahora estarías con Lucy y ni siquiera te acordarías de mí. No, no es así, protestó Diego, pero en sus ojos apareció el entendimiento de que ella tenía razón. Diego, me reuní con Lucy, confesó Valeria de repente. Hablamos. Me contó su historia. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿De qué hablaron? Palideció él. Me contó por qué se volvió así. Sobre su exmarido, sobre lo que vivió. ¿Y sabes qué entendí? Que todos en esta historia somos víctimas. Yo, víctima de tu traición. Ella, víctima de su pasado. Y tú, víctima de tu propia estupidez. Diego guardó silencio, asimilando lo que había oído. Pero la diferencia, continuó Valeria, es que Lucy y yo aprendimos a defendernos. Yo ya no seré una víctima. No volveré a permitir que me utilicen. Valeria, pero yo no lo hice a propósito. No quería hacerte daño. ¿No querías hacerme daño? Valeria se rió, y en la risa hubo amargura. Diego, pensabas dejarme sin techo. Echarme de la casa que yo arreglé durante 9 años. Divorciarte sin dejarme nada. ¿Y dices que no querías hacerme daño? Yo. Pensaba que podrías arreglártelas, murmuró. Eres fuerte, independiente. Tienes trabajo. Ah, ya veo, asintió Valeria. Entonces, como soy fuerte, se me puede traicionar y no pasa nada. Ella se las arreglará. Una postura muy cómoda. No, no quise decir eso, Diego se agarró la cabeza.
Maldición, tengo todo hecho un lío. Valeria, ayúdame. Por favor. ¿Ayudarte? Repitió Valeria. ¿Cómo exactamente? Intentémoslo de nuevo, la miró suplicante. Contrataré a un abogado, intentaré impugnar la donación de la casa. Diré que fui engañado, manipulado. Quizá logre recuperarla. Y volveremos a estar juntos, como antes. Valeria lo miró largo rato. A ese hombre con el que había vivido 9 años. Que una vez fue su amor, su apoyo, el sentido de su vida. Y ahora estaba allí, frente a ella, miserable, perdido, pidiendo ayuda. Y ella no sentía nada. Ni lástima, ni rabia, ni amor. Solo vacío. No, Diego, dijo con calma. No te ayudaré a recuperar la casa. Y no estaremos juntos. ¿Por qué? Susurró. Dije que te amo. Porque no te amo, respondió Valeria con sencillez. Ya no. Creía que te amaba, pero era una ilusión. Amaba la imagen que yo misma había creado. El verdadero tú no me gusta. Valeria. Eres un egoísta, Diego, continuó ella, mirándolo a los ojos. Solo piensas en ti. Cuando estabas bien con Lucy, te olvidaste de mí. Cuando todo fue mal, te acordaste. Eso no es amor. Es comodidad. Diego estaba sentado con la cabeza baja. Sus hombros temblaban. Me divorciaré de ti, dijo Valeria. Rápido, sin escándalos. No pediré nada. Tengo mi propio departamento, mi trabajo, mi vida. Serás libre. Podrás empezar de nuevo, encontrar a otra persona. No quiero a otra, sollozó él. Te quiero a ti. ¿Quieres lo que perdiste?, lo corrigió Valeria. No es lo mismo. Se levantó del banco. Diego alzó hacia ella los ojos llenos de lágrimas. ¿Y ya está? ¿9 años no significan nada? Sí significan, asintió Valeria. Me enseñaron muchas cosas. A valorarme. A no perdonar la traición. A ser fuerte. Valeria, espera. Adiós, Diego, dijo ella y se fue. Él no corrió tras ella. Se quedó sentado en el banco, encorvado, pequeño y miserable. Valeria no miró atrás. Caminó por la avenida del parque entre el susurro de las hojas, los gritos alegres de los niños, el canto vespertino de los pájaros. Caminaba hacia su nueva vida. Sin él. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente libre. Pasaron 3 meses. Agosto fue caluroso, la ciudad se asfixiaba por el calor, pero Valeria disfrutaba cada día. El divorcio se tramitó rápido, Diego no puso objeciones, firmó todos los papeles sin decir una sola palabra. Dividieron los pocos ahorros a la mitad y con eso su vida en común quedó oficialmente cerrada. Valeria terminó de arreglar por completo el departamento de su abuela. Compró muebles nuevos, colgó cuadros en las paredes, colocó flores en los alféizares. Ahora era su hogar, lleno de calidez y calma. Allí no había recuerdos de traición, allí podía respirar con libertad. El trabajo iba muy bien. Valeria asumió varios proyectos grandes, su portafolio se llenó de trabajos interesantes. Los clientes la recomendaban a otros y los encargos llegaban uno tras otro. Incluso empezó a pensar en abrir su propio estudio de diseño. Valeria, literalmente irradias luz, dijo Isabel cuando se encontraron en un café uno de los fines de semana. En serio, te has convertido en otra persona. Me convertí en quien realmente soy, sonrió Valeria. En mi verdadero yo, no en la sombra de las expectativas ajenas. ¿Y Diego? ¿Has sabido algo de él? Valeria se encogió de hombros. No, y no quiero saber. Su vida ya no es asunto mío. Pero el destino dispuso otra cosa. Una semana después, Valeria se cruzó por casualidad con su antigua vecina del edificio donde había vivido con Diego. Valeria. Se alegró la mujer mayor. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Supe que tú y Diego se divorciaron? Sí, doña Consuelo, asintió Valeria. Todo está bien, no se preocupe.
Pues Diego anda muy perdido, negó con la cabeza la vecina. Vendieron la casa, ya entraron nuevos inquilinos. Una pareja joven, muy simpática. Y Diego, dicen, alquila una habitación en las afueras. Vive solo, trabaja día y noche. Valeria guardó silencio. No sentía lástima por Diego. Él mismo había elegido ese camino. Bueno, así es la vida, dijo doña Consuelo con filosofía. El hombre aún es joven, ya se arreglará. Y tú, hija, sé feliz. Te lo mereces. Se despidieron y Valeria siguió su camino. La información sobre Diego no despertó ninguna emoción en ella. Era una vida ajena, una historia ajena. De Lucy, en cambio, se enteró de forma totalmente inesperada. Navegando por internet, se topó con un anuncio de venta de un pequeño café en Guadalajara. Propietaria, Luciana Torres. Valeria hizo clic en el enlace y leyó la descripción. Un local acogedor, buenas reseñas, ganancias estables. Así que Lucy realmente había comenzado una nueva vida. Vendió la casa, se mudó y abrió su propio negocio. Valeria sonrió. En cierto sentido, Lucy y ella se parecían, ambas salieron de relaciones tóxicas y empezaron de nuevo. Septiembre trajo aire fresco y nuevas oportunidades. Valeria conoció a Andrés en una conferencia de diseñadores. Él era arquitecto, unos 5 años mayor que ella, con ojos bondadosos y un sentido del humor ligero. Hablaron de trabajo, luego se volvieron a ver, y luego otra vez. Valeria no tenía prisa. Aprendía a confiar con cautela, a comprobar los sentimientos, a no lanzarse de cabeza. Andrés lo entendía y no la presionaba. «¿Sabes?», le dijo una vez, mientras paseaban por el malecón, «siento que te pasó algo importante. No tienes que contármelo, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar el tiempo que haga falta». Valeria lo miró, sincero, abierto, paciente. Nada parecido a Diego. «Estuve casada», dijo en voz baja. 9 años. Mi marido me fue infiel y planeaba dejarme. Lo descubrí por casualidad y simplemente me fui. ¿Te dolió? Al principio, sí. Luego entendí que me había liberado. De las ilusiones, de la dependencia, de la necesidad de ser conveniente. Andrés tomó su mano. Eres muy fuerte. Y quiero que sepas algo, yo no soy así. Creo en la honestidad. Si algún día pasara algo, si sintiera algo por otra mujer, te lo diría de frente. No mentiría ni me escondería. Valeria apretó su mano en respuesta. ¿Tal vez era el comienzo de algo nuevo? ¿De algo real? En octubre, Valeria recibió una carta. Una carta de papel, llegada por correo. El remitente, Luciana Torres. Hola, Valeria. Le escribo porque siento que debo hacerlo. Hace poco usted dijo que ambas éramos víctimas. Pensé mucho en esas palabras. Tiene razón. Fui una víctima, pero me convertí en aquello que odiaba, en alguien que utiliza a los demás. Vendí la casa que recibí de Diego, pagué mis deudas y abrí mi propio negocio. Empecé una nueva vida, de manera honesta. Sin engaños ni manipulaciones. Es difícil, pero lo estoy logrando. Quiero darle las gracias. Nuestro encuentro me hizo mirarme de otra forma. Usted me mostró que se puede ser fuerte sin hacer daño a otros. Le deseo felicidad. Felicidad verdadera y merecida. Luciana. Valeria leyó la carta varias veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el cajón del escritorio. Lucy también había cambiado. También estaba aprendiendo a vivir de otra manera. En noviembre, mientras afuera caía una llovizna fina, Valeria estaba sentada junto a la ventana con una taza de café caliente. El teléfono vibró, un mensaje de Andrés. Te extraño. ¿Nos vemos hoy? Ella sonrió y respondió, claro. Ven a las 7. La vida seguía adelante. Sin dramas, sin traiciones, sin lágrimas. Simplemente seguía su curso, tranquila, equilibrada, llena de sentido. Valeria ya no temía al futuro.
Sabía que podría con cualquier dificultad, porque había aprendido lo más importante, a valorarse y protegerse. El departamento de su abuela se convirtió en su fortaleza, su refugio, su hogar. Allí era verdaderamente feliz. ¿Y Diego? Diego quedó en algún lugar del pasado, como una historia aleccionadora de lo que ocurre cuando se elige el egoísmo en lugar del amor, la ilusión en lugar de la realidad, la traición en lugar de la honestidad. Valeria ya no pensaba en él. Tenía su propia vida. Nueva, libre, real. Y apenas estaba comenzando. ¿Con cuál de los personajes están de acuerdo? Espero sus comentarios. Den like y suscríbanse. Cuídense.